El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una institución para servirle al prójimo más carenciado, al más desamparado, al más pobre. 809-443-8010. Por favor, bajen un poco la voz. Bajen un poco la voz. Bueno, esto aquí, estos estudios, un mime aletea o un mosquito y se oye todo porque esto recoge el sonido. Bien, el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, en esta semana el doctor le ha dedicado la pregunta a la juez o a la jueza Miriam Germán Brito. Y con toda esa, diríamos, esos viejos saberes que yo siempre he distinguido al doctor Castillo, y me atrevo hasta decirle, con esa cabeza de tribuno romano, esa sabiduría y esa experiencia, todas sus vivencias en la justicia, y realmente le dedica esa pregunta a Miriam. Miriam, síntoma de quebranto del Estado de Derecho. Y es un trabajo muy bien hecho por el doctor Castillo en defensa de esa juez
que él ha señalado con mucha propiedad que ella, más que evaluada, lo que fue imputada en esas sesiones de pretensa evaluación, vamos a llamarle así, de la juez, y que fue sometida a pruebas durísimas, con unas descalificaciones a que fue sometida esa dama, con confesiones por el propio acusador, en este caso el Procurador General de la República, le hizo imputaciones realmente y admitiendo una investigación rarísima, como forzadas, investigaciones judiciales, y realmente eso es un delito, como se dice, con el asunto de la interceptación de llamadas al teléfono de ella y una serie de averiguaciones a todas luces usada como arma contra la doctora Miriam Germán Brito. Pero realmente esas son actuaciones del procurador que en cualquier código penal tiene un carácter delictivo por parte del mismo Procurador General de la República, pero dígame usted, ¿quién le va a enjuiciar? Pero hay que leer la pregunta, porque el doctor Castillo, repito, y no debo ni siquiera repetir eso porque eso es una obviedad, todo el mundo conoce la capacidad del doctor Marino Vinicio Castillo y además con la firmísima convicción que hace sus defensas y que él mismo lo admite. Pero en este caso cita incluso cómo fue él y otros abogados prácticamente expulsados de una sala de audiencia según él, por irrespeto a las normas del tribunal mismo, y que la jueza era Miriam Germán Brito, y que todos los abogados que fueron víctimas de esa decisión de la jueza admitieron que ellos se equivocaron, que la jueza tenía razón. O decir, son testimonios del doctor Castillo que realmente agrandan cada día más la personalidad de la jueza Miriam Germán Brito. Esa es la pura verdad. Pero invito a que lean ese blog, La Pregunta del doctor Castillo, esta vez dedicado a ese caso como realmente síntoma del quebranto que tiene el Estado de Derecho en la República Dominicana. Bueno, hoy amanecimos en el ambiente político con una propuesta realmente que llamó la atención. Llama la atención porque es de un partido político, digo, importante, dentro de los pequeños, es un partido que tiene un senador, tiene diputado, el BIS, es un partido que tiene, la simbología de ese partido es la de doctor José Francisco Peña Gómez, su figura, diríamos, más emblemática y además uno de los líderes nacionales que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, y su hijo, José Fran Peña Guava, ha hecho una propuesta que realmente son de las fórmulas que se han ideado algunas personas preocupadas con la situación del PLD, que es un partido importante que puede terminar, si no se avecina allí un arreglo, una transacción política, puede generar o derivar en una situación anormal dentro del partido e incluso afecta a los demás partidos y hasta la democracia misma la asusta, vamos a llamarle así, podría hasta asustar la democracia, porque puede generar una situación de debilidad institucional, de quebranto, qué sé yo, todas esas cosas que ya en República Dominicana conocemos. José Fran, creo que
en la negociación él dice que el presidente Medina podría caer como presidente del PLD, cosa que es factible. Otra gente han planteado eso. Incluso aquí dijimos en una oportunidad que también, además de la mujer de Danilo Medina, su esposa, que es la primera dama, incluso como el poder es tan absorbente y el poder aplasta, he dicho aquí, vence, somete, sojuzga, edifica, construye, destruye. Bueno, decíamos nosotros, el presidente, si quiere una fórmula todavía más confiable, porque un hombre y una mujer están casados, pero se pueden divorciar. Y entonces queda ese poder disminuido. Vamos a suponer, partamos de que el presidente tenga que divorciarse de su esposa si su esposa fuera escogida para la vice. Yo creo que la más política podría ser su hermana, en esa fórmula que promueve el señor presidente del BIS, del Bloque Institucional Socialdemócrata, porque la hermana es más política que la primera dama y es diputada, ahora aspira a ser senadora, incluso fue presidente de la Cámara y ha sido vicepresidente de la Cámara de Diputados en muchas oportunidades. Y es la hermana del presidente, es decir, podría verse como una, diríamos, más atado el poder, mejor estructurado el poder, teniendo su hermana. La imagen de su hermana también se agranda, etcétera, etcétera. Esa podría ser, y es una posición de poder en la que quedaría la familia del presidente Medina. Otra es también repartirse cargos. Podría ser doña Margarita, podría repetir también, pero no repetiría con un Leonel Fernández como presidente o candidato, porque eso sería mucho, como se dice, eso choca con la, diríamos, la decencia política, porque no estamos en Guatemala, como un caso, yo creo que fue en Guatemala, que el presidente quiso dejar a su mujer ahí también como presidenta. Bueno, el asunto que esa fórmula no es una fórmula, vamos a decir, descaminada, eso puede ser factible, que el candidato tenga que ser Leonel Fernández, porque era lo que decíamos ayer. Es que con todas las... Fíjense lo difícil que es una decisión, porque hay poderes locales, pero hay poderes internacionales. Joaquín Balaguer, en el 2002, antes, 96, vámonos allá atrás. En el año 1996, producto del 94, que es donde se genera la crisis, vamos ahí a la génesis, el 94. Joaquín Balaguer llegó a un acuerdo forzado por las circunstancias de que su gobierno, resultante de las elecciones del 94, le fueran recortados 2 años. El periodo terminaba en el 96 y debió terminar en el 98, era 94-98. La Junta Central Electoral incluso le entregó a Balaguer el derecho a gobernar 4 años. Pero ¿qué pasó? Producto de la crisis que se hizo aquí y que hubo que llegar a arrimar acuerdos con un suprapoder, un poder supranacional, impuso aquí el recorte de los 2 años y la salida de Balaguer del poder, de que nada más podía gobernar 2 años. Joaquín Balaguer tenía todavía el control del Congreso cuando se estaban negociando esos acuerdos. Y fíjense que se respetó
la elección congresual y municipal. Es decir, ahí no hubo fraude. Los votos para elegir senadores y los votos para elegir diputados y síndicos y concejales, parece que fueron votos lavados, que lo limpió el proceso electoral mismo, o el poder supranacional lo limpió, porque fueron los mismos votos con los que se eligió al presidente y vicepresidente, pero se separaron. Y fue tal, señores, fue tal la sumisión de los beneficiarios, entrecomillados, de esa indecencia política que el doctor Marino Vinicio Castillo le llamó estupro constitucional, que le dieron validez a eso. Le dieron validez sabiendo que era una indecencia política y era realmente un estupro a la Constitución de la República. Pero había una crisis que era explosiva. Aparentemente el país hubiera caído en un estado de ingobernabilidad. Y a Joaquín Balaguer le dijeron los senadores, porque todavía no se habían escogido los nuevos, no habían llegado los nuevos. En ese interregno de la crisis, le dicen, algunos senadores reformistas fueron al palacio donde Balaguer. Doctor, nosotros estamos dispuestos a echar todo eso para atrás y darle y concederle sus 4 años a usted. Entonces Balaguer le respondió, miren ese teléfono, las llamadas de Washington, incesantes llamadas, presionando el poder dominicano, la República, presionando al presidente de la República, poderes supranacionales. Y Balaguer no aceptó que le cambiaran porque sabía que era lo que había en juego el doctor Balaguer. Aún queriendo su gente pasar o devolver esos acuerdos porque tenían la fuerza constitucional, incluso hasta moral, porque repito, ya la Junta Central Electoral había aprobado eso. No se pudo. El poder supranacional se impuso al poder nacional. En estas circunstancias, partimos de especulaciones, es verdad. Se especula que al presidente Medina se le han hecho sus advertencias desde ese poder supranacional. Se le han hecho sus advertencias como se le han hecho incluso a Bolivia. Y se le han hecho a otros. Y esas son cosas que uno sabe que pesan al final. Porque nadie quiere arriesgarse a ir a un proceso electoral con dificultades de ese tipo, con el poder supranacional. Entonces, lo que saben eso, y lo debe saber Leonel Fernández sabe que si hay eso, y lo debe saber, porque si yo, que no soy más que un inventor de ideas aquí o de especulaciones, el doctor Leonel Fernández, con esa experiencia de Estado, ese nivel de información, de cercanía con esos, diríamos, no solamente con la periferia de ese poder supranacional, sino con instancias importantes, cercanas a las últimas decisiones de ese poder supranacional, sabe que esas cosas están en el tapete y por tanto no va a echar para atrás, que es lo que nosotros hemos dicho, porque sería liquidarse y actuar como una persona sin validez, ya pusilánime en el sentido más específico de la palabra. ¿Por qué? Pues sería liquidar su propio liderazgo. El doctor, el licenciado Danilo Medina, yo he dicho, sabe eso, pero suponiendo que haya que desafiar esa cosa, hemos planteado, bueno, el presidente dirá
¿qué mecanismo democrático puedo buscar? Bueno, el mecanismo puede ser el plebiscito. El plebiscito que tendría que ir a la Constitución, pero decimos nosotros, no hay tiempo probablemente para montar eso, que tendría que montarlo la Junta Central Electoral para credibilidad. Habría que buscar los recursos. Y eso sería también una actitud tan personal para resolverle un problema personal al presidente, que es una fealdad igual que hacer una reforma constitucional, que probablemente también haya que hacerla para eso, para complacer al presidente. Entonces el presidente tendría que ir a correr ese riesgo también. Y con la posibilidad remota de ganar ese plebiscito. Remota. Porque además, probablemente al propio presidente habría que decirle, presidente, usted tendrá que renunciar al cargo, porque Balaguer lo hizo en el 70. Joaquín Balaguer, por una obligación moral, no constitucional, salió del poder, no renunció, pidió un permiso para dejar el poder mientras optaba por la reelección, como una forma de decirle a la comunidad internacional y a la comunidad nacional, pero principalmente a la internacional, miren, señores, yo voy a salir del área del poder, del palacio, las decisiones las va a tomar otro, y el otro es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque mi vicepresidente también está en política y está candidateado con un partido que era el MIDA, don Francisco Augusto Lora. Y en esa reelección Joaquín Balaguer renunció del poder, o renunció no, se apartó en el periodo de elección y ocupó la presidencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ruiz Tejada, Manuel Ramón Ruiz Tejada, un hombre realmente integérrimo. Fue una tramoya, fue lo que se quisiera pensar, pero bueno, Balaguer actuó así, Danilo Medina actuaría así. Si doña Margarita, que es la vice, no la pondrían, tendría ella también que pedir una especie de licencia también. Entonces ocuparía la presidencia del país el señor Henry Molina. Imagínense ustedes esto. Eso sería realmente hasta ridículo. Por tanto, el presidente no creo que se vaya a presentar por ahí, porque mejor hace la cosa sobre la base de que el poder avasalla. Mando la reforma y con la reforma mando mi repostulación y acogerse a las consecuencias de un Leonel Fernández revelado, un Leonel Fernández que diga que va a enfrentar eso, y un partido que estaría entonces al borde de la división, y eso sería catastrófico. Esa es la pura realidad. O la otra posibilidad que hemos dicho nosotros aquí, que el presidente logre por vía de la reforma cambiar esa situación de impedimento vía el transitorio y en forma prosérica, dirían sus seguidores más cercanos o su círculo íntimo. En esa situación el presidente renunciaría a la presentación de su persona como candidato en su partido y a la repostulación, y deja entonces la posibilidad abierta de un retorno futuro. Y la esperanza es lo último que se pierde. Entonces la política también, los políticos viven de la esperanza de un retorno, pero también deja la posibilidad, ¿cómo diríamos? Deja la espada de que podría regresar para mis adversarios que entiendan que me pueden degollar ahora y luego yo no tengo posibilidad de retorno, qué sé yo. Esas cosas, todo eso está, diríamos, en la mesa. Pero yo insisto que el presidente no va a presentarse porque esas cosas son muy pesadas. Por tanto, todo este esfuerzo, diríamos,
de reafirmación reeleccionista, porque ya he anunciado un acto en San Pedro en San Francisco de Macorís y otro en la Hermanas Mirabal, en la provincia de Hermanas Mirabal, este fin de semana. Son actos que uno sabe, y lo hemos dicho aquí, son actos para promover la candidatura de los senadores que están y de los diputados que están en reelección. Es decir, es muy cómodo mandar un acto reeleccionista. Luis René, mi amigo, senador por la provincia de Hermanas Mirabal. Y Amílcar Romero, senador, mi amigo también, senador por San Francisco de Macorís. Perdón, por la provincia de Duarte. Entonces, es muy fácil enmascarar ese acto como que es un acto reeleccionista. Pues claro, es reeleccionista porque ellos son reeleccionistas o serían reeleccionistas. Pero ese acto es para reafirmación del reeleccionismo de ellos, enmascarándolo con el presidente de la República. ¿Para qué? Para crear ese ambiente, ¿cómo diríamos? De incordiar, vamos a llamarle así, para incordiar a un leonelismo que le dio esa misma medicina, como decíamos ayer, a Danilo Medina en el 12, es decir, cuando los ingenieros constitucionalistas llevaron sus carretillas y diciéndole al presidente, tiene que ser usted, porque los números que tiene Danilo son muy flojos. Y había razones para ello, porque era verdad que los números del presidente eran flojos en ese momento. Hipólito Mejía tenía las elecciones ganadas prácticamente. Entonces, Leonel Fernández declinó, pero el danilismo tuvo que sufrir hasta últimos momentos. Tuvo que sufrir en carne viva, como se dice. Los latigazos, esos ramalazos le dejó realmente. De tal forma que tuvo que admitir cuando ganó que había ganado por ese esfuerzo. Realmente un esfuerzo descomunal de Leonel Fernández y su gobierno y sus partidarios, que se echaron a Danilo Medina encima para que ganara las elecciones. Esa es la pura verdad. Y así ocurrieron los hechos. Esta vez, como la historia a la callada se venga, me imagino yo que el presidente también dirá, bueno, déjame yo también usar la misma táctica de última hora. Y como yo concedí, siendo candidato, esta vez Leonel tendrá que concederme. Y yo salgo por la puerta ancha, como salió Leonel también, renunciando a la posibilidad de reformar de nuevo la Constitución. Que en el caso de Danilo Medina es más difícil. ¿Por qué? Porque ya pasó una vez. Y la segunda vez, ¿con qué se justificaría? ¿Cómo el presidente, qué le va a decir el presidente al país, señores? Yo tengo que hacer un sacrificio porque realmente el país sin mí se hundiría. La unidad de este país, la defensa de su economía, de su estabilidad económica, de su progreso, soy yo, en una actitud típica del mesianismo mítico. Eso sería muy difícil para que el presidente justificara que se le conceda la oportunidad de repostularse y ganar y tener el apoyo militante de su partido y un Leonel Fernández rendido, otra vez entregando la sangre del cordero. Eso sería muy difícil porque es la segunda vez y sería igual en el 24, como decíamos ayer también. En el 24 sería la misma justificación, tengo que seguir yo porque nadie más está en capacidad ni tiene el nivel de entendimiento y de jefatura del Estado que tengo yo, el control, la habilidad, la experiencia, la confianza que yo brindo, entonces habría que concederle hasta el 28. En el 28 el gobierno ya tendría 16 años, el presidente Medina ya habrá superado a Leonel Fernández, porque si él quisiera también, vamos a suponer que ponga de excusa, bueno, yo quiero igualarme a Leonel en el ejercicio del poder, y después le va a decir, presidente, pero usted lo que tiene que hacer es superar a Leonel, que ha gobernado 3, usted debe gobernar 4, y el presidente entenderá que sí.
Y después sus propios íntimos le van a decir presidente, pero supere a Báez. Y luego también supere a Balaguer. Y así usted se retiraría del poder como el dominicano más extraordinario de la historia. Señores, si eso ocurriese así, ahí entraríamos, y valga la pena recordarlo, entraríamos en el mismo ciclo histórico del 30. Pues denme 2 años más para completar entonces en el 30, en el 2030. Y 100 años después, la historia de nuevo a la callada se venga. Realmente sería difícilmente explicable. No hay forma de explicar esa antilógica o esa lógica política o esa lógica electoral. La verdad que es difícil. Por eso sigo creyendo, o estoy convencido, o es mi convicción a lo mejor indemostrable, de que el presidente Medina, todos esos actos de los senadores y los diputados de su tendencia, son actos de reafirmación reeleccionista para ellos, pero enmascarado en la persona del presidente Medina. Vamos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Señores, vamos a recordarles que estamos en YouTube, que a las 9 de la noche usted puede, accesando por Google, solicitar al final de la tarde, Manuel Fermín,
y tiene el programa completo, incluyendo hasta los anuncios en YouTube. Fácil de accesar, todo el que tenga internet en su teléfono inteligente consigue acceso a YouTube y ahí está al final de la tarde o comenzando la noche con Manuel Fermín. Señores, nosotros hemos señalado otras veces, en otros casos, cuando los juicios se emiten sobre la base de los prejuicios que tenga mucha gente. Al PRD tiene total derecho a abrirle juicio a los jueces del Tribunal Superior Electoral. ¿Cuál es el problema? Si los jueces están recibiendo presiones, lo más lógico es que digan quiénes son, porque estamos en tiempo en que los jueces no pueden hablar, están embosados los jueces. Si yo soy juez y a mí me llama un ministro de este gobierno y me dice, mire, Manuel Fermín, usted tiene que torcer esa decisión, ese señor va a tener problemas conmigo. ¿Quién me va a destituir a mí por yo decir la verdad? ¿Qué dependencia tiene un juez del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la dependencia? No lo van a tirar, a tirotear y lo van a matar. Perdón. Le van a tirotear o a secuestrar a los hijos y la mujer. Yo dudo que pasen esas cosas, por lo menos en un régimen como, pues si es el de Maduro o es el de Ortega, eso es otra cosa. Pero en este régimen de aquí no es posible eso. Mire, no le vamos a pagar este mes. Es que no le pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque ese dinero viene del presupuesto y es una partida que le llega allí global y ellos se pagan ellos mismos en el tribunal. Entonces, yo no entiendo, honestamente, a menos que los jueces que están en estos órganos del Estado sean elementos que lo que van es a buscar prebendas. Y entonces necesiten de que el Estado, mire, yo quiero traer de los Estados Unidos, de Europa, todos los muebles nuevos de mi casa y yo quiero que me den una exoneración. Ah, pues si usted busca eso, entonces usted es dependiente del poder, de ese poder ejecutivo. Presidente, mire, yo necesito que usted me autorice 4 jipetas para la mujer y los 2 hijos míos y una privada para mí. Ah, sí, se lo da el presidente porque quiere tener al juez. Y es así, pues no es así, entiendo yo que eso no es así. Entonces, ¿cuál es lo pecaminoso que tiene que un partido político sienta que sus derechos han sido violados o dañados? Y si fuera un invento de ese partido, es decir, en el sentido de, como es ya, diríamos, tradicional o proverbial en la República Dominicana, que todo el que pierde de una vez alega que lo engañaron, que le hicieron fraude, que fue a redes, que hubo apaño, que hubo amaño, etcétera, etcétera. Pero no ha sucedido así. ¿Qué ha sucedido con ese Tribunal Superior Electoral? A propósito de que fue la señora embajadora a visitarle también. Es decir, como buscando un resguardo en el suprapoder, en el poder supranacional. Un juez, no, porque los jueces, yo entiendo que los jueces no están por encima, no hay un poder. El poder de los jueces no está por encima del verdadero poder del Estado, no está por encima del Estado. El poder de los jueces es limitado a sus tribunales, a sus sentencias, a sus decisiones, y ellos emitieron su sentencia. Pero ¿qué pasa? El PRD no basa, o no basaría, no basa su preocupación o su, diríamos, abrirle un juicio a estos jueces por una presunción, sino que dos jueces del mismo tribunal han dicho que eso fue un fallo que estuvo viciado por documentos y por realmente alegaciones que no estaban incluidas en las primeras, diríamos, en las primeras instancias que se hicieron esas cosas, o que se sometió el proyecto de revisión o de acusación que le hiciera una parte de ese partido.
del PRD, bueno, el PRD se basa o se basaría en esa situación de disidencia, vamos a llamarle así, de dos votos disidentes que han señalado faltas gravísimas. Ahora, todas las instituciones públicas tienen que clarear sus cuentas. Usted tiene que clarear lo suyo porque lamentablemente aquí no vamos a estar tampoco, ni estamos como chivos sin ley o sin control. No, tiene que haber algún control y rigor en ese control. Y lo que permita la ley, si la ley permite que esa gente se le tenga que abrir un juicio político o una investigación, yo creo que al PRD no se le debe considerar como si fuera una cosa realmente, un agente de Satanás en el Estado Dominicano. Es un partido político que tiene, yo entiendo que tiene su derecho, porque es que esa situación, señores, esa situación se le puede presentar a los demás partidos. ¿Ustedes se imaginan una situación como esa en el PLD o la puede pasar el PRM? Que veo que el PRM dice que va a tomar las calles, porque si se hace eso, es decir, el PRD, pero es un enemigo jurado del PRD que está diciendo eso, que está actuando por prejuicios. Sus juicios son hijos de los prejuicios que hay en ese PRM con respecto al PRD. Entonces yo creo que las cosas aquí se están llevando. Si el PRD entiende que hay que lavar esas impurezas que tiene ese juicio, hay que lavar esas impurezas o que se aclaren, porque repito, ningún juez está por encima del Estado ni por encima de las instituciones del Estado. ¿Cuál es el problema? Que se determine que esa sentencia estuvo fundamentada en datos serios, en una decisión tomada bajo la responsabilidad, la credibilidad de que es un juzgado imparcial, qué sé yo. Esas cosas tienen que aclararse porque, repito, el PRD no se está inventando que el fallo es una presunción de apaño y de amaño. No, es que basándose en lo que han dicho dos jueces de ahí. Sin embargo, se ha querido poner al PRD como que es un partido que está violentando las reglas de juego. Señores, la democracia, decía Churchill, el peor sistema de gobierno es la democracia, decía Churchill, con excepción de todos los demás. Imagínense ustedes, ¿qué otro sistema político es mejor que la democracia? No hay ninguno más. Es decir, la democracia en sí es mala, pero lo admitía el propio Churchill, a raíz de lo que estábamos diciendo ayer, de que informe del PNUD y salen muchísimos teóricos hablando de que la democracia dominicana, que eso, y hay muchísimos, escriben muchísimas cosas disparatadas, como si nosotros tuviéramos una democracia tipo norteamericana o alemana o inglesa. Señores, ni la uruguaya o la costarricense son mejores que la nuestra, y la chilena también. Y en Chile hubo un golpe de Estado y hubo una constitución forzada que la impuso Pinochet y su grupo de militares. La democracia de Argentina no es verdad que es buena ni es mejor que la de Chile, ni la de la Uruguay, ni que la de Costa Rica. No es verdad, son democracias distintas. Entonces la de nosotros, igual que toda esa democracia que tienen sus deformaciones. Es la verdad. No vamos a aspirar, o aspiraríamos a tener una superdemocracia, la mejor del mundo. Pero no es así porque tenemos esos males atávicos que lo arrastramos. Esas no son cosas que el lilicismo todavía aquí tiene vigencia. El lilicismo, oigan bien, que eso hace años que pasó. No vamos a decir del trujillato y del trujillismo que fue ayer. Todavía tenemos imágenes de esa dictadura de Trujillo, la tenemos ahí, pero anda un nieto ahí. Ahí anda un nieto, señores, de Trujillo, un nieto de Trujillo aspirando a dirigirnos con un discurso güero, hablándonos de respeto a los derechos humanos, de corrupción, y él haciendo política con el dinero de su mamá. Es decir,
con un dinero que su mamá no trabajó nunca. ¿Ustedes conocieron alguna labor que ejerciera aquí en este país Ángela Trujillo? O doña Ángela, porque ella es una vieja que debe tener muchísimos años. No es Angelita, como decía Aristófanes, que en paz descanse. Doña Ángela, señores, no ha trabajado nunca en su vida. ¿Ustedes conocieron a doña Ángela trabajando cuando era Angelita, la reina de este país? Hoy, ¿de qué ha vivido doña Ángela? Del 61 para acá, ¿de qué ha vivido esa dama? Del dinero que le dejó Dios. Su Dios, claro, su padre. ¿Y quién fue su padre? ¿Qué hizo su padre? Fue un monto trabajando, es verdad. Pero trabajaba ¿con qué? Con las herramientas del Estado y con sus esclavos, sus súbditos, diríamos sus lacayos y sus siervos. Pero así cualquiera, un feudo, un señor feudal, era el generalísimo Trujillo, corruptísimo, trabajador, indiscutiblemente, muy organizado, bien, muy trabajador. Es verdad, su laboriosidad no se le puede negar. Pero esas imágenes todavía andan ahí, repito. O sea, esta democracia tiene muchísimas imperfecciones, pero no es que porque se le puede hacer un juicio a un juez o a varios jueces, está en peligro la democracia. No, eso no es verdad, porque también vamos a poner la cosa en su lugar y no nos vamos a poner locos tampoco aquí, entiendo yo. Quizás estoy equivocado también, pero esa es la pura verdad. Hay que lavar las impurezas. Repito, el que tenga su ropa sucia tiene que lavársela y no se la puede poner para exhibir el sucio, porque no es así. Y yo creo que en esa situación el PRD tiene perfecto derecho a someter a juicio a esa gente o que se le explique, que clareen las cosas, las decisiones. Tienen perfecto derecho y no hay por qué salir a negar la calle de protesta, de lucha contra el Estado, la violación del Estado de Derecho. No, eso no es verdad. Ahora, se viola el Estado de Derecho, ahí lo dice el doctor Castillo. Cuando miren lo que pasó con esa jueza, esas cosas, es imprudente, por ejemplo, que al procurador se le enjuicie. No, porque en una democracia se le puede enjuiciar. Ahora, ¿cuáles son las imperfecciones de esta democracia? Es verdad. Ese señor, el presidente de la República, esas cosas le interesan para sus, diríamos, valga la redundancia, para sus intereses, para la protección de sus propios intereses. Y entonces no van a juzgar a ese señor porque es parte del tinglado de poder en la República Dominicana. Pero la ley prevé que él es el Procurador General de la República y que ahí yo vi muchísimas opiniones de juristas que dijeron que ese señor no había violado nada, que eso es parte de la evaluación de un juez, que él hiciera todas esas averiguaciones y todas esas imputaciones, como muy bien señala el doctor Castillo, que ella no fue evaluada, ella lo que fue imputada. Bueno, pero yo leí opiniones de juristas diciendo que ese señor no se había excedido en sus funciones. Porque así andamos también. No lo voy a entender, honestamente. Bueno, otra vez, señores, otra vez. Pero por lo menos el gobierno, vi ahí el titular del Nacional. El gobierno ha respondido, parece, a la famosa Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión, la CID de la OEA, que ha señalado que es ilegal la sentencia 168.3 del Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional no tiene jurisdicción, que ellos son los que tienen jurisdicción internacional y que ellos son el suprapoder.
que en la República Dominicana el Tribunal Constitucional es un tribunal compuesto por unos dominicanos como es Jaiba, que eso no tienen autoridad jurídica ni moral para dictar sentencia de tal forma que los haitianos sean dominicanos, porque lo dicen un grupo de burócratas enquistados en esa comisión, en esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el propio Tribunal Constitucional dictaminó que ese organismo de la OEA no puede regir aquí, porque no fue aprobado en el Congreso ese acuerdo, fue sometido y aprobado parece por el gobierno, creo que era de Leonel Fernández el gobierno, y se sometió a eso, por eso no tuvo la aprobación del Congreso de la República, y eso lo declaró inconstitucional el instrumento como se dice, de aceptación de la competencia de la Corte. El Congreso no conoció eso. El Congreso Dominicano no le sometieron esa aprobación, por tanto eso no tiene validez constitucional. Esa Corte, esa competencia es falsa para la República Dominicana, porque no está fundamentada en la Constitución de la República Dominicana. Entonces, ¿para qué tenemos que hacerle caso a eso? El gobierno dominicano ha respondido hoy y le dijo que esa gente que se calle en la boca, que ellos no tienen competencia para eso. Y muy bien que se le dijera, pero el mismo gobierno fue el que le dio acogida, el que le dio calor y nido a esa gente que llegaba aquí y se pronunciaba y hubo que atenderle con todas sus exigencias, sabiendo el gobierno que esa gente no tenía jurisdicción aquí. Personeros de ese gobierno sirvieron de una anfitrionía especial para esa corte, los miembros de esa corte que venían con todo ese poder enjuiciando a la República Dominicana y tuvieron la osadía y la indecencia, señores, de condenarnos por las declaraciones, o mejor dicho, por las imputaciones que nos hizo el dominicano, el ilustre dominicano, el señor William Ferreras Medina, dominicano de pura cepa, nacido en las entrañas de la nación, producto de dos dominicanos de raza hispánica, apellido Ferreras y apellido Medina, y ese señor fue despojado por su negritud para ser expulsado a Haití, porque ese fallo de esta gente diciendo que este tribunal nuestro ha fallado aprobando las expulsiones. Es decir, a Guiné, que fue a México, llevado a México por un grupo de dominicanos traidores que andan ahí todavía, diríamos, regocijados de ese esfuerzo antinacional, antipatriótico, que fue irnos a vender a México, y mandaron a Guiné a imputarnos a los dominicanos que estábamos actuando con xenofobia y con racismo porque su negritud fue confundido con un haitiano enviado a Haití y se tuvo que quedar en Haití porque no podía entrar aquí y perdió hasta su idioma, perdió el ritmo hispánico de su lengua, la perdió forzado a tener que vivir en Haití porque no podía entrar al país. Un país que el propio canciller haitiano llegó a decir que hay 81 pasos por donde entran los haitianos como si fuera de la sala a la cocina en cualquier vivienda. Pero el señor Guiné no podía entrar de Ancepitre, que es a donde lo expulsó el gobierno dominicano, la autoridad nacional, y él perdió sus raíces hispánicas y se lo creyeron este grupo de sinvergüenza que forman parte de esa corte.
creyeron ese cuento armado por falsos dominicanos traidores. Y ese Huiné, un haitiano de pura cepa, que fue un fraude al registro civil como evidencia del fraude mayor en que han incurrido las autoridades nacionales, que obligaron a este país a hacer 55,000 haitianos, a hacer los dominicanos falsos, porque no tienen base jurídica ninguna legal de registro civil ni en Haití. Es decir, nosotros tenemos 55,000 dominicanos pariendo dique dominicanos sin origen, sin una mínima información de quiénes son sus padres o sus abuelos, quienes testificaron que esa gente son realmente hijos de don fulano y doña fulana. ¿Quién verifica eso? No lo fabricamos aquí. Es decir, hoy la autoridad tiene que negar lo que le estábamos exigiendo muchísimos dominicanos desde el 2013 y 2014. ¿Y el gobierno qué hacía? Plegarse a todas esas exigencias supranacionales. Hoy parece que, como las decisiones son hijas de las circunstancias, y en las circunstancias que está el gobierno ahora, en horas bajas, y con un castigo coyuntural encima, entonces ahora sale la mano del gobierno, la voz responsable y poderosa, diciendo que esa gente no tiene jurisdicción aquí. Señores, gracias por preferirnos. No se pierdan la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, como siempre, y nosotros subrayamos como siempre ese mensaje, que es el domingo. Gracias por su atención y feliz fin de semana largo, porque el lunes se anticipa también como un día feriado, porque el 1 de mayo es miércoles, si mal no recuerdo. Y entonces es un día que me imagino que se anegará la calle también de obreros, como pasó en días recientes. Hasta el lunes.